Cementerio Brumondes. Una historia, escrita por Carlos de Magnolia. Capítulo. Neco el conejo. En un pequeño pueblo alejado de la modernidad, la mayoría de sus residentes pertenecían a la clase baja o a duras penas a la clase media. Eran amenazados por bandas criminales a diestra y siniestra, sin llegar a tener un día de descanso para los balazos o los muertos. Sin embargo, y a pesar de su dura realidad, si caminaras por los grandes cementerios que hay en un extremo de la ciudad, notarías que dentro de uno se posaba, a la mirada de todos, una enorme mansión de un estilo moderno. En aquella propiedad, vivía un señor al que nunca nadie del pueblo ha visto salir, pero al que podía vérsele por la ventana, siempre de un buen humor, sonriendo a quien lo observara. Esa también era la morada de una extranjera llamada Arania Murrum, una mujer bellísima que imaginan los hombres en sus fantasías y sueños, pálida como la luna y que viste muy alejada de lo habitual por otras mujeres en la pequeña ciudad. A la mujer se le suele ver en los entierros, no obstante nadie ha podido entablar una conversación, porque se aleja inmediatamente. El único con el que tiene contacto es uno de sus trabajadores, el cual se ha negado a compartir información más allá de su nombre. Es por eso que se cuentan muchas historias sobre ellos, como que de alguna manera pactaron con las bandas de delincuentes, porque es la forma en que la gente le da sentido a que puedan vivir en un lugar como este, tan cómoda y pacíficamente. Una tarde, mientras los mayores enterraban un cadáver, una bola de niños que se empujaban y pisaban a pesar de caminar por calles amplias, iban de regreso a la casa donde se veló al difunto. Hasta atrás, absorta en sus pensamientos y viendo las flores que crecían alrededor del cementerio, había una niña que no escuchó cuando lo advirtieron y terminó por pisar excremento. Esto causó que los otros niños se alejaran de ella y comenzaran a reírse y burlarse, lo que a su vez hizo que se sintiera avergonzada y furiosa. Así que en un intento por callar las risas, la pequeña decidió mancharlos con el excremento que había pisado. Lastimosamente, tropezó y observó cómo se alejaban mientras se reían. Entonces se quedó sola y las lágrimas le llenaron los ojos. Sin embargo, decidió convertir su tristeza en ira y empezó a golpear la reja del cementerio con furia. De repente, alguien le gritó por detrás que se detuviera, provocando que del susto se cayera de espaldas y se manchara las agujetas del otro tenis. Y esto, al fin, provocó que sus ojos dejaran caer algunas lágrimas, no obstante, apretó fuerte los puños, se puso de pie, y le reclamó a una niña que traía puesto un vestido negro y sostenía una pequeña sombrilla del mismo color. Pero, la niña con vestido también le reclamó por andar pegándole a la reja y, para colmo, le dijo que la había ensuciado. Luego, ambas comenzaron a insultarse, hasta que la niña con vestido notó algo raro en el excremento que se quedó embarrado en el hierro, y le pidió a la niña ver el tenis con el que pisó las heces. A lo que la niña ruda se negó, haciendo que la niña de negro decidiera verlo a la fuerza, tomándola del pie. Lo que fue sorprendente para la pequeña, aunque no le pareció extraño, que la niña de negro fuera absurdamente más fuerte de lo que aparentaba. Así que después de revisar el tenis brevemente, la niña de negro descubrió que el excremento pertenecía a su mascota, que se había escapado la noche anterior. Por lo que la niña de negro le pidió una disculpa y se ofreció a regalarle unos zapatos nuevos a la niña ruda, como compensación por este accidente. Lo pensó un momento, ya que esto sí fue algo raro para la niña ruda, que terminó por aceptar. «Mi nombre es Avis, ¿cuál es el tuyo?», preguntó con una sonrisa. «Rosa», respondió la niña ruda. «Bueno, Rosa, primero quítate los tenis y sígueme». «¿Por qué tengo que quitármelos?». Rosa frunció el ceño. «Porque están sucios, y si ensucias mi casa, mi mamá se enojará conmigo, y luego quién sabe». Después de esta charla se dirigieron juntas a la casa de Avis, lo cual sorprendió a Rosa, pues se trataba de la casa en el cementerio. Ya adentro, Avis se quitó los zapatos y se puso unas pantuflas, sugiriéndole a Rosa que hiciese lo mismo y dejara la mochila que traía. Rosa le hizo caso y se apresuró en subir las escaleras para alcanzar a Avis. Para Rosa, estar dentro de esta casa se sentía como viajar de repente a otro país,
puesto que era una casa muy hermosa y grande, que incluso tenía un lindo árbol en medio de la sala. Rosa le preguntó en qué trabajaban sus papás para tener una casa así. Ella le contestó que su madre era la dueña del cementerio y su padre un abogado, y cambiando el tema le dijo que irían al cuarto de su hermana escaleras abajo, para que ella le diera los zapatos que le comentó. Por lo que Rosa quiso preguntarle qué tenía que ver su hermana con eso. Sin embargo, antes de que lo hiciera apareció el padre de Avis deteniéndolas en su camino. ¿Quién es tu amiga, cariño?, preguntó el señor con la boca llena por comer pastel. Se llama Rosa, pisó excremento de Neco. Tu madre armará un caos por eso, debemos limpiar rápido, dijo el señor, que entró en pánico sin tiempo para ahogarse. No te preocupes, papi, dejamos sus zapatos afuera del cementerio. Oh, eso está bien, ya me había preocupado, pues en ese caso pídele unos zapatos nuevos a tu hermana. Habló el señor mientras comía. Eso pensé, papi. Bueno, ya sabes cómo es, por favor no se peleen, ¿ok? Ok. Respondió la hija con una sonrisa tan dulce que podría provocar diabetes. Tras la conversación, el señor volvió a la cocina y las niñas continuaron bajando hasta llegar al piso de abajo, donde había una caja de cristal llena de juguetes y periódicos. Avis corrió a verla y mencionó que su conejo, Neco, se había escapado de nuevo, y que por ello, su madre, muy probablemente, haría que se deshiciera de él cuando regresara. Ante los comentarios de Avis, Rosa se quedó en silencio mientras observaba a la niña de negro hacer una mueca de tristeza, que rápidamente desapareció de su cara. Después, Avis dijo que había que volver a lo que estaban haciendo, y juntas se dirigieron hacia una puerta en la que colgaba un letrero con diferentes tipos de letra y colores que decía, Sanelli. Avis le tocó siendo apacible, no obstante del otro lado una voz gritó con enojo. ¿Qué? A lo que Avis le pidió unos zapatos explicándole la situación. Del otro lado se dijo que estaba bien, que entraran. Lo que ambas niñas vieron al abrir la puerta fue a una chica mayor, que estaba acostada en una cama de sábanas rosadas. Aquella adolescente tenía el cabello de múltiples colores, los ojos verdes casi como una serpiente, y la piel tan pálida como su madre. También, y a pesar de la distancia, se podían notar algunos brillos azules en su cara, en la cama y en el suelo, además de que solo al abrir la puerta se pudo apreciar la música que escuchaba, la cual pausó, y se levantó para dirigirse de frente con Rosa. La miró fijo a los ojos desde las alturas y le preguntó de cuál calzaba, a lo que Rosa le respondió que no sabía. Sanelli suspiró con fuerza notándose su enfado. Se puso de rodillas y observó los pies de la niña. Entonces se apartó de ambas y frente a su armario dijo con voz alta: «Dame unos zapatos nuevos del 17 al 23 para una niña». Provocando que las puertas del ropero se abrieran por sí solas, en donde solo se podía percibir un vacío sin fondo, hasta que apareciendo de la nada se asomó una mano gigantesca con uñas largas y puntiagudas, que cargaba en su palma diferentes modelos de zapatos. Aquel acontecimiento desató el terror sobre los nervios de Rosa, que salió gritando de la casa sin olvidar su mochila y llevándose puesta las pantuflas. En el camino de regreso a su casa se encontró con uno de sus hermanos, el cual había salido a buscarla cuando no volvió con los demás niños. Al verla agitada y sudorosa, quiso saber lo que le pasó para estar así, pero Rosa solo se limitó a decir que había visto un monstruo, aferrándose a él con un abrazo. Quería saber más, sin embargo, al ver el estado de su hermana, que solía tener un carácter fuerte, prefirió aguardar hasta regresar a casa y se la llevó cargando. Y en algún momento, sin que se diera cuenta, ella se quedó dormida, y él la dejó descansando en su cama. Que era la cama de arriba en una litera, que estaba casi al lado de la de sus otros hermanos. En total, Rosa tenía 3 hermanos mayores, todos dormían en el mismo cuarto, y su papá descansaba en el sillón viejo que había en la sala. Después de acostar a su hermanita, Gustavo recibió preguntas de sus otros 2 hermanos que estaban acostados en sus camas, quienes querían saber si había ocurrido algo. Les respondió que no estaba seguro, ya que solo la encontró muy asustada diciendo que había visto un monstruo. Entonces, cada hermano ofreció una explicación sobre lo que, según ellos, pudo haber ocurrido en realidad.
Pero al final, estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar a que su hermanita despertara para averiguar la verdad. Aunque suponían que, finalmente, no se trataría más que de algo infantil. Ya estando todos en su cama, comenzaron a olfatear un olor muy desagradable. Al principio creyeron que se trataba de su hermana, hasta que Gustavo se dio cuenta que provenía de la mochila que había dejado a los pies de Rosa y que además algo se movía dentro de ella. Uno de sus hermanos jugó la broma de que se trataba del monstruo, lo cual no le pareció gracioso a Gustavo, y sin hacer más larga la situación, sacó la mochila de la casa y tiró todo lo que traía en la tierra. Salieron juguetes manchados con un excremento rojo, y con el pelaje sucio, también un conejo negro y blanco. El más ignorante de los tres dijo que los desechos pertenecían al conejo, otro vomitó, y Gustavo, que era el responsable de sus hermanos cuando no estaba su papá, quería ir por su hermana para que explicara esto. Solo que primero se ocuparía de su hermano que no dejaba de vomitar. Cuando Rosa despertó, dos miedos invadieron su mente. La obscuridad y lo que vio en aquella casa del cementerio. Por lo que alzó la voz, para pedirle a alguno de sus hermanos que prendiera la luz. Ninguno respondió, dándole a entender que se hallaba sola. Entonces escuchó algunos sonidos violentos venir de fuera y creyendo que podía ser su familia, les habló para que vinieran a prender el foco del cuarto. Sin embargo, un sonido que nunca antes había escuchado, la llevó a ocultarse bajo la cobija, haciendo a un lado todos sus peluches e intentando no moverse. Aquello intentaba abrir la puerta torpemente, haciendo que Rosa pensara que si se levantaba rápido podría poner el seguro. Lamentablemente, el miedo pudo más, y algo terminó por entrar. Del otro lado de las cobijas, lo que sea que fuera, masticaba rápido mientras sin apuros ni mucho ánimo, trataba de destapar a Rosa. La niña estaba aterrorizada, agarrando la cobija con fuerza, llorando y con los pantalones humedeciéndose por la orina. En ese momento, se escuchó a Gustavo gritar de dolor, haciendo que la cosa saliera corriendo tras de él. Aún así Rosa siguió sin moverse de su cama, porque el miedo la tenía paralizada. Para su fortuna, todo acabaría pronto. Afuera, la criatura del tamaño, y con la figura de un hombre, devoraba la boca de Gustavo, que había gritado de dolor y terror, al enterarse que se desangraba por la falta de sus pies. Aquella atrocidad era un conejo que se hacía más grande al alimentarse, y este consiguió crecer gracias a los hermanos de Rosa, que cayeron uno por uno al tener contacto con sus desechos. Fue con esta escena que llegó la señorita Araña, la cual con un simple movimiento de cerrar el puño, hizo que la mascota de su hija explotara. Esta mujer era en realidad una bruja, que encontró a Rosa y alteró un poco su mente para que olvidara los sucesos de la mano y el conejo. Una semana después, se llevó a cabo un funeral. En los ataúdes las personas veían a los hermanos muertos y pensaban que un grupo criminal los había matado por error a balazos. El papá tuvo suerte, pues andaba trabajando en su turno nocturno y la única hija que le quedó se había logrado esconder. Al final, la familia que vivía en el cementerio siguió con su vida, viendo esto como un capítulo más de su historia.